Hace poco platicando con mi mamá sobre la lectura, todo el mundo dice que leer es algo bueno, pero me puse a pensar qué tal que fue algo que nos dijeron en la escuela para que leyendo pudiéramos hacer las tareas o para que no hiciéramos tantas preguntas. Me surgieron muchas dudas. Yo dije, bueno, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dice la gente que sabe más que yo? Los que se dedican a este tema. Y al final de este video les voy a contar si leer es algo que voy a seguir haciendo o no, basándome en las evidencias y en los resultados de todo lo que encontré. ¿Qué tal que me doy cuenta que leer no es una buena inversión, ni de tiempo ni de dinero? Porque creo que todos, cuando hacemos una inversión, queremos que nos dé buenos resultados. Bueno, ¿qué tal que encuentro que la lectura no lo es? O ¿qué tal que este video te da las razones suficientes para que te vuelvas el lector que siempre has querido hacer o que mínimo agarres el libro que tienes ahí guardado desde hace mucho tiempo, lo comiences y lo termines de leer? No sé qué esperar, así que ahí voy. Finalmente hice mi investigación y estoy lista para contarles qué fue lo que encontré. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que para efectos de este video voy a estar hablando exclusivamente de aquellos libros en los que podemos leer alguna historia. Me refiero a los libros de ciencia ficción, novelas, ya sea histórica, policíaca, a cuentos, fábulas, etcétera, etcétera. Y no me voy a estar refiriendo o voy a dejar aparte a aquellos libros que nos ayudan a aprender algo, que intentan ayudarnos a incrementar nuestra productividad, o aquellos en los que podemos aprender a realizar ciertas actividades para el día a día. Y me refiero, por ejemplo, a los libros en los que podemos aprender la diferencia entre una enzima y un sustrato, los que intentan ayudarnos a aprender algún idioma, los que hablan sobre las leyes de la termodinámica, o en los que podemos aprender a calcular el binomio cuadrado perfecto. Y es que la mayor parte de los libros que yo leo o que consumo son aquellos en los que puedo leer alguna historia. También leo de los otros, pero en la mayoría son estos en los que puedo leer sobre alguien que está en Canadá, sobre viajes al espacio, sobre lobos y vampiros, etcétera, etcétera. Y es que en muchos casos este tipo de libros es considerada literatura basura. No estoy de acuerdo con el término, pero de esta forma se llegan a referir a ellos porque hay muchos que suponen que lo único que podemos obtener de ellos es pasar un buen rato. Al estar investigando me di cuenta de que casi todo apuntaba al cerebro y a lo que sucede en él mientras nosotros estamos leyendo. En la parte de aquí les voy a dejar un dibujo de nuestro cerebro, que está conformado por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y si pudiéramos verlo más a fondo o con un mayor detalle, nos daríamos cuenta que está formado también por neuronas, millones de neuronas que se conectan entre sí para formar rutas o redes neuronales. Algunas de estas se van a formar sí o sí porque ya está especificado en nuestro material genético o en nuestro ADN que deben de formarse para que nosotros podamos realizar ciertas actividades o realizar ciertas funciones. Algunos ejemplos de estas son el hablar y el movernos. A diferencia de hablar, leer no está en nuestro ADN. De hecho, se dice que leer es lo menos natural que podemos realizar nosotros los seres humanos. Una forma de comprender mejor esto de las rutas o de las redes neuronales es con un ejemplo. Supongamos que nosotros ponemos a un bebé en un lugar donde hay muchos adultos hablando. El bebé terminará hablando porque es algo natural en nosotros los seres humanos. Ya hay una ruta definida y específica para realizar esa función. En cambio, si ponemos al bebé en una biblioteca, lo primero que hará no va a ser ir a tomar un libro y comenzar a leerlo, ya que leer es una actividad que no está en nuestro ADN y además requiere enseñarse y aprenderse. Y de hecho, el hablar es una actividad que está presente en la vida de los seres humanos desde hace unos 100.000 años como mínimo, mientras que la actividad de leer está presente en nuestra vida desde hace unos 5.000 o 6.000 años. Es realmente muy reciente y muy nueva. Como ya había mencionado anteriormente, el hablar tiene una ruta bien clara y bien específica que se da más o menos de la siguiente manera. Primero, nosotros vemos algo. Esa información va a pasar de nuestros ojos a la parte posterior del cerebro. Ahí se va a buscar entre nuestros recuerdos la información de aquello que acabamos de ver.
esa información pasa a otro lugar de nuestro cerebro donde le asignamos un nombre a eso que acabamos de ver. El área motora recibe esa información y da instrucciones a la boca y a la lengua para que nosotros podamos pronunciarlo. En cambio, establecer la ruta por medio de la cual nosotros podemos leer es algo más complicado. Y es más complicado porque todo este proceso comienza en el momento que nosotros aprendemos a leer, por lo que hay que crear rutas nuevas para realizar todo esto. Nuestro cerebro tiene que trabajar muchísimo más, lo que implica utilizar muchas más áreas del cerebro. Y además tiene que realizar un trabajo muchísimo más intenso. Algunas de las áreas que se activan durante todo este proceso de la lectura son las áreas visuales, del lenguaje, del pensamiento, las relacionadas con las emociones, de la memoria y muchísimas otras más. Algunas de las investigaciones que consulté para realizar toda esta investigación y para saber si leer era algo realmente bueno o no, encontraron que al leer hay una activación de todos nuestros sentidos, ya que al leer que alguno de los personajes está realizando alguna actividad motora, que está sintiendo algo, que está viendo o que está oliendo algo, las áreas de nuestro cerebro encargadas de procesar esa información se activarán como si nosotros estuviéramos realizando esas mismas actividades. Claro que con una intensidad menor que si realmente nosotros las estuviéramos realizando. Es decir, que si nosotros estamos leyendo que el personaje huyó lleno de pánico, en nuestro cerebro se estarán activando las mismas zonas que procesan el huir y el sentir pánico, que es como si nosotros mismos estuviéramos viviendo esa experiencia. Y eso explica claramente por qué todos nos emocionamos, nos llenamos de alegría cuando finalmente Harry Potter pudo tomar una de esas cartas de Hogwarts donde decía que había sido aceptado en la mejor y en la mayor escuela de hechicería del mundo. Y también porque todos sentimos miedo, pánico y terror cuando Katniss Everdeen se ofrece como voluntaria al ver que el nombre de su hermanita Prim salió en el sorteo de los Juegos del Hambre. Esto quiere decir que leer nos vuelve más empáticos, ya que nos vuelve capaces de ponernos en el lugar de alguien más y de verlo todo desde la perspectiva de alguien diferente a nosotros. Y vivirlo todo tal y como lo está viviendo ese personaje, algo que de otra forma pues no podríamos hacer. Ahora, todo ese proceso de aprendizaje lector no se estanca o no termina una vez que nosotros ya aprendimos a leer, sino que hay estudios que han encontrado que hay diferencias de acuerdo a nuestra experiencia lectora. Algunos de estos estudios se han enfocado en encontrar las diferencias entre lectores jóvenes y lectores más experimentados. Y han encontrado que la activación de las zonas que se utilizan para la lectura en ambos tipos de lectores es la misma. Sin embargo, en los lectores más experimentados, la actividad es todavía mucho mayor o de una mayor intensidad. Además, dado que la lectura es un proceso que involucra a ambos hemisferios, se ha encontrado que en los lectores con mayor experiencia, las conexiones entre ambos hemisferios son mucho más fuertes. Y por si eso no fuera suficiente, esas conexiones son mucho más eficaces en los lectores experimentados que en los lectores que son más jóvenes o que no tienen tanta experiencia con la lectura. Si bien leer no nos ayuda a generar o a crear más neuronas, sí nos ayuda a tener una mayor reserva cognitiva, que es el material con el que el cerebro le va a poder hacer frente a diversas enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, demencia, entre otros, y también al deterioro cognitivo que se da de forma natural por el paso del tiempo y la edad. ¡Qué genial! Al estar buscando información sobre la reserva cognitiva, encontré un estudio realizado en 1986 por la Universidad de Massachusetts, en la que participaron 678 monjas alemanas que residían en Alemania. A estas monjas se les dio un seguimiento durante cierto tiempo y de hecho el estudio después fue llamado o conocido como el estudio de las monjas. Sin embargo, de todo este estudio hay un caso que llamó muchísimo la atención y este fue el de la hermana Bernadette. A la hermana Bernadette se le hace el mismo seguimiento que al resto de las monjas
y cuando fallece a causa de un infarto, se toma una muestra de su cerebro para analizarla y encontraron una sustancia que se presenta normalmente en casos de Alzheimer muy severo. Sin embargo, la hermana Bernadette nunca presentó síntomas de la enfermedad o de deterioro cognitivo. Y ahí radica la importancia de la reserva cognitiva, ya que al tener una buena reserva cognitiva, los síntomas de estas enfermedades pueden ser muy leves o no llegar ni siquiera a presentarse. Cabe aclarar que para tener una buena reserva cognitiva intervienen muchísimos otros factores, tales como la actividad física, una buena alimentación y tener relaciones interpersonales saludables, entre otros. Realizar estudios sobre la influencia que tiene la lectura en el ser humano no se ha limitado exclusivamente a investigar sobre los efectos que tiene o los cambios que suceden en nuestro cerebro cuando leemos, sino que también hay estudios que se han enfocado en buscar qué otros efectos tiene la lectura en la salud en general del ser humano. Y de hecho, entre toda esta búsqueda de información que realicé, encontré un estudio que mencionaba que con leer tan solo 6 minutos al día se podía tener una disminución de más del 60% del nivel de estrés, se disminuía también el ritmo cardíaco y por si eso no fuera suficiente, si leíamos antes de irnos a dormir, esto iba a ayudarnos a tener una mejor calidad de sueño. Encontré también una entrevista que se me hizo muy interesante. Esta entrevista se la hicieron a la doctora Ruth J. Simons, quien del 2001 al 2012 fue profesora y presidenta de la Universidad de Brown. Y ella menciona en esta entrevista que cada año pasaba exactamente lo mismo con sus estudiantes, que se acercaban a ella muy estresados y preocupados porque sus horarios estaban muy apretados, tenían muchísimas actividades que hacer y le decían a ella o le preguntaban qué podían hacer para pues no estar tan estresados. Y la recomendación que ella les daba a todos era que leyeran. Y esto porque ella menciona que leer nos lleva a un estado de meditación, de relajación y de reflexión. Ella dice que si nosotros no sabemos cómo hacer una meditación, si no conocemos otra forma de realizarla, la lectura es una buena forma, ya que nos lleva a hacer un trabajo de introspección y a pensar mucho en situaciones que de otra forma no estaríamos pensando. Y esto nos lleva a uno de los primeros puntos que toqué en este video, que es el de la empatía. Otro de los datos interesantes que encontré al realizar esta investigación fue que al leer este tipo de libros, los que tienen que ver con narraciones, personajes, etc., se expande nuestro vocabulario y que además, como leer involucra la activación de diferentes partes de nuestro cerebro, es el mejor ejercicio que le podemos dar a este. Si bien podríamos pensar que esta activación puede realizarse a través de otras actividades, se dice que con la lectura esta activación es muchísimo más intensa que al hacer otras cosas o realizar otra actividad, como por ejemplo ver una película. Comencé esta investigación con una gran inquietud, con dudas y con la firme intención de descifrar si leer es algo bueno o no. Yo quería datos, nombres, fechas, saber a ciencia cierta y tener algo más de lo que yo siento por la lectura y lo que yo creo que la lectura ha aportado a mi vida. Así que, después de haberles presentado toda esta información, ha llegado el momento en el que les voy a contar qué va a pasar con esta relación entre la lectura, los libros y yo. Y pues, al menos en este universo, yo, May Cervantes, voy a seguir leyendo. Voy a seguir consiguiendo libros, voy a seguir emocionándome con las historias, voy a seguir desvelándome leyendo libros cuando pueda hacerlo. Y sobre todo, voy a seguir compartiendo mi gusto y mi entusiasmo por la lectura. Espero que todos estos datos también sean suficientes para que tú finalmente tomes el libro que tienes ahí esperándote desde hace mucho, lo comiences a leer y que este sea el año en el que finalmente lo termines. Les agradezco mucho por haber visto el video. Cuídense mucho, coman frutas y verduras y tomen agua. Y, sobre todo, si creen que este video contiene información que podría ayudarle a alguien más o que podría ser del interés de alguien más, no duden en compartirlo. Que estén muy bien. Yo soy May Cervantes, y los veo en la próxima.
Bye. Oigan, se me estaba pasando. Si alguno de ustedes está interesado en la información que se presenta en este video o quisiera profundizar un poquito más en el tema, voy a dejar los links en la cajita de la descripción para que ustedes puedan revisar esa información. Cuídense mucho y ahora sí,